que aunque esté estandarizado, se puede negociar, ¿no? ¿Por qué se puede negociar? Porque las partes se ponen de acuerdo con anterioridad a la formalización del contrato en cuanto a las características y condiciones que va a tener ese contrato. ¿Sí? Partimos de esa idea. No es un contrato sencillo, es un contrato que se va suscribiendo en distintas etapas. Se va formando en diversas etapas. Y una de las etapas que prevé la ley es la propuesta. La propuesta, podríamos decir, de contrato, que siempre la lleva ¿quién? La compañía. El asegurado. El asegurado es el que quiere contratarte, no te pueden obligar. ¿Por qué? Pero que se materializa en un instrumento que realiza ¿quién? El asegurador. Es al revés, porque ojo con esto, que muchas veces lo han entendido como que la propuesta, al ser formulada en un formulario que emite la aseguradora, significa una aceptación, y no es una aceptación. Si la aseguradora tiene que emitir ese formulario por la necesidad de estandarizarlo el contrato, ¿no? Y tener la información que requiere para generar ese grupo de gente que va a integrar la mutualidad y que después va a determinar si ese riesgo lo va a asumir o no lo va a asumir la aseguradora. La propuesta no es una aceptación, es solamente un formulario de práctica que se requiere tener a los fines de, eventualmente, si con posterioridad yo voy a celebrar o no voy a celebrar el contrato. ¿Sí? Sí. Lo emite el asegurador con unas preguntas, lo completa el asegurado, ¿y qué va a pasar? Si se acepta la celebración de ese contrato, esa propuesta va a ser parte integrante del contrato. Por eso la superintendencia, dentro de los requisitos reglamentarios que tiene, le exige a las aseguradoras el respaldo y el resguardo de la propuesta. ¿Sí? Es importante que con la camisa de póliza o el formulario, ahora no sé cómo es en los hechos, porque ahora es todo virtual, y ya no hay más lo que le llamaban la camisa, que era el frente de póliza que guardaban en un sobre las aseguradoras y tenían en un archivo. Ahora es todo un archivo digital, ¿no? Y en ese archivo digital va a tener que tener volcado o escaneado la propuesta firmada por el asegurado, ¿no? ¿Por qué va a ser tan importante? Porque ahora vamos a ver un instituto, que es la figura de la reticencia, y que se usa muchas veces a los fines de los rechazos de los siniestros. Pero vamos a ver que la ley lo instrumenta, el instituto de otra forma o de otra manera a la que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. ¿Sí? Bueno, yo ahora les voy a compartir la pantalla. Y vamos a empezar a hablar de la reticencia. Bueno, Profe, ¿puede ser que nosotros tengamos en el campus no disponible lo que dice la reticencia? ¿Cómo? Nosotros en el campus, donde dice la reticencia, nos dice no disponible, como que no podemos abrir el archivo.
Usualmente yo abro, después de que doy la clase, les abro la materia, ¿no? El tema. Lo que pasa que esta clase, nosotros habíamos quedado que íbamos a ver el contrato, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les había habilitado en la plataforma lo del contrato y que íbamos a tratar el contrato? Como no tenemos clases con Diego, porque hoy tenía un compromiso, tenía una audiencia, yo di 2 clases teóricas juntas, ¿no? Porque la idea es que nosotros veamos el tema y después analicemos un caso práctico, ¿no? Un fallo o comentemos un caso que vamos a resolver o alguna información que yo les voy a subir para que nosotros la discutamos. Pero bueno, como tuvimos que alterar, es como que yo estoy adelantando un paso. La semana que viene vamos a ver los fallos del contrato de seguro. ¿Sí? Y después vamos a ver en la otra clase práctica la reticencia. Pero tenemos la explicación antes. Yo después se la voy a habilitar el tema de la reticencia, ¿sí? Por eso no me adelanté a ponérselos disponibles en el aula. Bueno, gracias, profe. ¿Sí? Siempre que nosotros veamos un tema, por ejemplo el tema de la reticencia, va a estar replicado en la bibliografía o en el apunte teórico que ustedes van a tener en el campus. Lo que yo les estoy dando ahora, ustedes después lo van a poder refrescar o lo van a poder leer en el campus. Quédense tranquilos, eso no hay ningún problema. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Perfecto. Igual los apuntes a veces no son lo mismo de lo que yo hablo. Tiene los conceptos, pero como yo eso los extraigo, le hago un pequeño resumen de algún autor que a mí me gusta para que lo tengan, yo no me acuerdo bien las palabras textuales de cómo es y cómo lo encararon. Yo se lo explico a la manera que yo los entendí y después ustedes lo van a leer de los autores, ¿sí? ¿Cómo lo explican? Bueno, ayer nosotros habíamos empezado a tocar el tema de la buena fe, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ¿qué habíamos visto que era la buena fe? ¿Qué habíamos dicho que era la buena fe? ¿Qué era la buena fe? ¿A qué conclusión sacamos de todo lo que hablamos ayer? Habíamos dicho que era una regla dentro de lo moral, que no es que si bien es una regla jurídica, pero no está escrita, o sea, no es una regla que está escrita, redactada y sobre todo en la ley de seguros, pero que en la buena fe se basa el contrato del seguro. La buena fe en el contrato de seguros es fundamental, ¿no? Esa regla escrita, porque lo va a condicionar de muchas formas. Bueno, ahora vamos a ver en el Instituto de la Reticencia cómo está llevada a la práctica el principio de la buena fe. ¿No? Eso que nosotros que siempre se habla, que el contrato se ejecuta, se interpreta, se realiza, se forma todo de buena fe. Bueno, acá en la ley de seguros el principio podemos decir que está expuesto en su máximo desarrollo. La ley lo va a hablar de la buena fe, va a imponer sanciones a aquel que no actúe de buena fe en distintas circunstancias, y acá el principio ya lo empieza a desarrollar. ¿Por qué lo empieza a desarrollar? Porque se necesita la buena fe de las partes para que el contrato de seguro se desarrolle plenamente. Si no hay buena fe, no hay cooperación entre las partes, armamos un zafarrancho.
en el contrato. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se entiende y cómo va a estar volcado este principio en una exigencia y una necesidad de que estos principios sean ejecutados por ambas partes, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a ver? En la propuesta, ¿no? El contrato va a ser, como ya les dije, celebrado, ejecutado e interpretado. Y el comportamiento, este comportamiento esperado respecto de una persona que entendemos que sea honesta, que sea transparente, que sea diligente, todo eso, ahora ya lo necesitamos. Los necesitamos que empiece a desarrollarse en esta etapa, en la etapa de la oferta. Todavía el contrato no está celebrado, todavía no está formalizado y el asegurador todavía no decidió si va a celebrarlo o rechazarlo con posterioridad. Pero ya en este momento, en la oportunidad de la oferta del contrato, aquel que propone el contrato tiene que actuar con lealtad y con honestidad al momento de señalizar, de exigirle o de proponerle al asegurador que le celebre el contrato. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Todavía no tenemos contrato. No tenemos contrato porque el asegurador todavía no decidió. Pero ya en la etapa esta de la propuesta, cuando yo voy a suscribir el formulario, yo ya tengo asegurado la obligación de actuar de buena fe. ¿Cómo va a estar dada y cómo lo voy a llevar en la práctica este principio? Ahora con la Ley de Derecho al Consumidor y la modificación del Código Civil, es fácil porque está señalado expresamente algunos conceptos que hacen a la aplicación práctica de este principio que está dado por el deber de información. ¿Sí? Pero nosotros estamos estudiando una ley que creo que es del año 70, ¿no? Y este deber de información casi ni estaba volcado en el Código Civil, siquiera porque no existía la Ley de Derecho al Consumidor, no había Ley de Derecho al Consumidor, entonces el principio no estaba exigido en forma expresa o tan detallada como se determina ahora. Sin embargo, el legislador de la Ley de Seguros lo tuvo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer la propuesta, tengo el deber de informar todo lo que sé acerca del riesgo o del seguro que quiero contratar y de la eventualidad que puede ocurrir a futuro, ¿no? Entonces, si bien no lo dice la ley, pero sí lo va a señalar cuando nosotros hablemos y empecemos a leer el artículo 5, vamos a ver que este deber de información, este deber de informar, que emana del principio de la buena fe, está expresado y está determinado en el artículo 5. A ver, ¿quién va a leer el artículo 5? Sí, el artículo 5 dice: reticencia concepto, toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aún hechas de buena fe, que a juicio de un peritos hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato. Después siguen los casos para impugnar. Espera, quedémonos acá con la primera parte. Vamos a empezar con la definición de reticencia. Ahí, ¿qué está diciendo? Está hablando de va a crear un instituto en el cual va a sancionar a aquel que suministre información falsa o incompleta
o que no diga todo lo que sabe. ¿Para qué? ¿Por qué le está diciendo eso? Porque es necesario para que el asegurador determine si va a contratar o no va a contratar. Ahí no lo dice, no habla del deber de información, ¿no? No habla del deber de información. Pero lo está usando, lo está señalando el deber de información, porque habla de aquel que suministre información falsa, que oculte, que no diga todo lo que sabe. Está aplicando este principio. ¿Sí? No lo dice. Lo está referenciando. Debajo de ese artículo, hay un principio rector del contrato en el cual habla de la lealtad, todo lo que vimos ayer, de la buena fe, que las partes tienen que tener cooperación entre ambas. Bueno, ahí está volcado esto que estamos diciendo. El espíritu, cuando nosotros vimos interpretación, muchas veces hablamos de que yo para poder desentrañar, saber cómo aplicar la ley e interpretarla, voy a tener que saber cuál es el espíritu, qué es lo que se tiende, qué es lo que tuvo en mira el legislador cuando dijo lo que dijo. ¿Por qué llega a esa conclusión el legislador? ¿Por qué va a sancionar a quien no cumple con esta obligación de informar con claridad? Porque hace a la naturaleza del contrato. Va a alterar su génesis, su forma en el cual el asegurador va a determinar si va a contratar o no. Entonces, aunque no lo dice, sí lo está receptando el concepto. ¿Sí? No lo va a decir. Va a sancionar quien no lo cumpla. ¿Pero por qué lo va a sancionar? Porque está esa obligación moral que señala el principio de la buena fe que debe primar entre las partes y que es necesario a lo largo del desarrollo de todo el contrato de seguro. ¿Por qué? Porque una información pequeña puede alterar de manera sustancial a todo aquello que yo me comprometí. Entonces, el deber de informar va a estar siempre en el contrato de seguro. Acá nos vamos a centrar en la propuesta. El contrato todavía no se celebró. Yo, el asegurador, no decidí si voy a contratar, pero ya las partes, se le exige a la parte, en este caso, porque vamos a ver que el deber de buena fe va a ir mutando a quién se le va a exigir a uno u otro, ¿no? Entonces, la pelota está del lado del asegurado. Tiene que actuar de buena fe. ¿Y qué significa actuar de buena fe? Bueno, cuando vos informás algo, tenés que informarlo con claridad. Entonces, lo primero es informar. ¿Qué es? Es dar noticia. ¿Qué me entendemos para que este deber de información tenga un efecto en el contrato? Yo voy a tener que comunicarle a la contraparte de todas aquellas circunstancias o situaciones que pudieran incidir sobre el contrato, el contenido y las consecuencias. ¿Sí? Es lo que hablábamos ayer de que yo me voy a casar y no sabía que me estaba casando con un asesino serial que había sido condenado 50 veces y a mí nunca no me lo habían hecho saber, ¿no? Bueno, ahí está. Yo en el momento que decido proponerle a la aseguradora el contrato, yo tengo que comunicar todo. Aunque sea excesivo, también. ¿Por qué yo tengo que comunicarle eso? Porque, no sé si alguna vez escucharon que el conocimiento es poder, ¿no? Sí. Sí, el conocimiento me da poder. Porque si yo no sabía... Hola, profe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Mauricio? El conocimiento da poder, ¿no? Entonces, en el contrato, nosotros siempre partimos
partimos de la idea de que las partes tienen que estar en equilibrio, ¿no? El primer equilibrio que nosotros tenemos que tener es el equilibrio entre las partes. El equilibrio entre las partes, nosotros sabemos que la aseguradora, ayer hablábamos que lo calificábamos como un profesional, ¿no? El profesional es la aseguradora, que va a escribir el contrato porque es el experto en materia aseguradora, y un ignorante. ¿Quiénes son? Cada uno de los ciudadanos que van a celebrar un contrato que no tienen por qué conocer nada acerca del seguro, ¿no? Yo quiero asegurar mi auto, no tengo por qué ser un especialista en seguros. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, esa ignorancia que tenemos todos los ciudadanos respecto de la posición que ocupa en el contrato, que es la aseguradora, va a estar suplido por el Estado, ¿con qué? Con la figura de la superintendencia. ¿Sí? La super va a ser el contrato de seguro, es un contrato controlado por el Estado. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué hace el Estado? Coloca en equilibrio a las dos partes. ¿Sí o no? Sí. Porque por un lado va a estar la aseguradora y por el otro lado va a estar la superintendencia, que va a tener que preservar los derechos de esta persona ignorante, que sería el asegurado, ¿no? Entonces, cuando se sale y sale un producto al mercado, tuvo que haber sido chequeado primero por la superintendencia, que ahí va a preservar ese equilibrio que se exige en el contrato. ¿Sí? Sí. Bueno, acá, con el tema del deber de información, nos volvemos a encontrar en una situación de desequilibrio. Pero acá, ¿quién es el que está desequilibrado? ¿Quién desequilibra en el momento de la propuesta al contrato? El que tiene el conocimiento. Y en la propuesta, profe, tiene que ser el asegurado, porque es quien lleva la propuesta del seguro. Claro, ahí ya vieron es lo que quiere asegurar. Cómo va cambiando la posición y cómo vemos que el contrato de seguro no es un contrato estático, ¿no? Porque de acuerdo a la situación, al momento en que nos encontremos, uno va a ser el fuerte y otro va a ser el débil. Acá el que está en la posición más débil va a ser la aseguradora. ¿Por qué? Porque la que va a tener la posta acerca del riesgo que va a asegurar y a quién le vamos a asegurar. Ayer hablamos de Gisela, que era una chocadora serial, ¿no? Sí, pero no salía a la calle y ¡plaf! Se llevaba por delante todo. No, pero nadie le dijo a la aseguradora que Gisela era una aseguradora serial. Entonces, ¿qué hace Gisela? ¿Qué hace la aseguradora? Sí, yo te aseguro que te contrato el seguro automotor. Al primer momento que sale, ya Gisela es un desastre, es como si fueran los autitos chocadores. ¿Quién tenía la información? Yo oculté la información ahí. Tengo un cuñado asegurado así. Le emití la póliza un día y a los 6 días destrucción total. Literal, bueno. Destrucción. No, y ya venía de 3 siniestros más, un desastre. Pero no sé, pero se vea, antes se tiene que investigar eso. Bueno, algunas compañías lo investigan, uno le sale más barato pagar. Claro, no. Bueno, no importa. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese riesgo? Que a los 6 días yo tengo un asegurado y que venía chocando en toda la compañía, tenía siniestro. ¿Qué pasó? La aseguradora para él es una pérdida, ¿no? El riesgo que yo tenía, tal vez lo puse como que era una persona de bajo riesgo, le cobré una póliza de bajo riesgo, pero resulta que era una bomba de tiempo. Salía y era un siniestro, ¿no? Sí. Entonces, si la aseguradora hubiera sabido eso en su momento, ¿hubiera celebrado el contrato? No, quizás no. No, o lo hubiera cobrado extra prima. Claro. Una prima carísima. Bueno, o lo hubiese delimitado a ciertas cosas. Claro, o se lo hubiera limitado. La información tiene un poder muy grande acá en el contrato y principalmente en el tema del seguro. ¿Por qué?
porque de esta forma la información que yo oculté fue determinante a los fines de la decisión que tomó la aseguradora. ¿Sí o no? Igual, profe, también ahí no está cumpliendo el asegurado, en este caso, el principio de la buena fe, se oculta información. Bueno, precisamente es lo que estamos hablando, que el principio de la buena fe en el contrato de seguros empieza a regir aún antes de celebrarse el contrato, aún antes de tomarse la decisión de celebrar el contrato. Porque se le exige al asegurado que sea veraz en lo que dice, que sea transparente. Se aplica el principio ¿Vos estuviste ayer, Mauricio? Me parece que no. No, rendí el parcial de transporte presencial y no pude. Ya tuvieron. Bueno, ayer hablamos precisamente del principio de la buena fe y de la propuesta del contrato. Que la propuesta del contrato no es vinculante, sí, pero que tiene una incidencia importante respecto de la formación del contrato. Y eso es lo que estamos hablando. Claro. Ahora, todavía estamos en la teoría, una propuesta, si llega a ponerle por mail y no se le responde en una determinada cantidad de tiempo, tiene que darla por válida después. No. Si no se le responde o no se emite la póliza dentro de los 15 días, se interpreta que la propuesta está rechazada. ¿No es aceptada? No es aceptada. Justamente es lo que vimos ayer, de que el silencio en el caso de la propuesta es negativo. Está bien, yo lo había entendido al revés. Mejor, gracias. Distinto No. Distinto es cuando se envía la póliza ya emitida, que si en ese lapso no hay respuesta por parte del asegurado, se da por aceptada. La propuesta la podemos de lo que vimos ayer. La propuesta de contrato no es vinculante para las partes, salvo de que sea aceptada. ¿Cómo se acepta? Formalmente y por escrito. ¿No? Sí. Pero, ya lo vamos a ver después cuando empecemos a estudiar la formalización del contrato. Hay principio de prueba por escrito del contrato. Yo no tengo una aceptación expresa de la propuesta, pero la aseguradora me manda una factura para que pague la prima, me manda la póliza. Ahí es un principio de aceptación tácita de la propuesta y de la existencia del contrato porque se prueba con la póliza sí, con la factura. Ok. ¿Sí? Sí. Por eso hay que tener cuidado porque el silencio, que es lo que hablábamos ayer, y lo vamos a ver a lo largo de todo el contrato, de acuerdo a qué momento del contrato y respecto de qué instituto va a tener un efecto positivo o un efecto negativo. Acá vemos que el silencio es negativo, no es aceptación. Después, en otro momento, es aceptación. Por eso tenemos que estudiarlo bien y quedarnos bien con el concepto. Acá en la propuesta, si no está expresamente aceptada, el silencio es rechazo. Profe, una consulta de un caso que tiene que ver. Sobre todo las empresas que antes hacían la venta impulsiva de seguros. Por ejemplo, salir a vender con una simple charla, te metían el seguro de tarjeta de crédito o el seguro de, por ejemplo, Cencosud. En ese caso, ¿el asegurado se ampara en la ley de seguros o va directamente a, como hablábamos al principio en las clases, de defensa del consumidor? No, defensa del consumidor no se aplica si defensa del consumidor se mete en el tema de seguros, pero a la aseguradora no la puede sancionar, porque la única que puede aplicarle sanciones a las compañías de seguros es la superintendencia en el marco de las actuaciones de la superintendencia de seguros. Hay un problema gravísimo en el interior que Derecho al Consumidor interviene y quieren aplicarle sanciones a las empresas y las empresas la están rechazando diciéndole que no es el área competente, porque la Secretaría de Comercio no tiene competencia. La ley de seguros es una ley federal. Lo que pasa es que últimamente se está cuestionando todo, lo que es institucional y no sé, o dictan una constitución nueva y crean un nuevo Estado con un nuevo marco legal, o seguimos con esta inseguridad jurídica, ¿no? Claro, bueno, en base a eso es que preguntaba, porque he escuchado casos que hay venta impulsiva de seguros y después sale la gente a reclamar. No, bueno, lo que pasa es que la venta impulsiva de seguros
¿qué hacen? A vos te mandan la venta impulsiva de seguros y te lo cobran de prepo. Claro. Desde el momento que vos lo pagaste, ya está, ya se prueba la existencia del contrato. Bueno, pasaba, a mí me pasaba, yo los hacía cuando tenía 19 años, 18, 19 años, trabajaba de promotora en Cencosud, justamente, y hacían el cambio de tarjeta de puntos de Jumbo y de Disco por la tarjeta de compras de tarjeta de crédito Cencosud. Fue en aquel momento y la hacíamos con sobres, o sea, de cero tecnología, nos daban sobres que ya estaban emitidas las tarjetas, o sea, venía la gente con la tarjeta de puntos y la canjeaba por la tarjeta de crédito. Sí. Y en ese momento estaba Mafre, me acuerdo que estaba nos daban unos talonarios, eran rojos, que valía 3 pesos, no me voy a olvidar que era nada, nada no, era plata en aquel momento, y nos decían que teníamos que llenar, cuando nos capacitaban, yo no tenía ni idea de seguros, no vengo de familia de seguros, y nos capacitaban, nos hacían llenar los formularios, al mes siguiente muchos eran jubilados, venían con el resumen en la mano. Hijo de... Sí, venían con el resumen en la mano y decían, pero escúchame, yo no compré nada y no pedí la tarjeta, ¿por qué me estás...? Bueno, en aquel momento yo me acuerdo que les daba de baja enseguida todo, después me retaban, porque después dejé de trabajar, porque les daba de baja todo, porque no podían pagarlo, no era justo, y hasta que ahí tomábamos conciencia, éramos todas chicas muy chicas, y ahí tomábamos conciencia que lo que estábamos vendiendo era un seguro impulsivo de bolso protegido. Claro. Una porquería, encima el seguro era una porquería, y claro, sin entender nada de seguro, yo era promotora, recién salía del secundario, sin experiencia en un montón de cosas, y nos hacían vender eso. Era terrible la situación, y bueno, después dejé de trabajar, ¿no? Pero ahora entendí, lo que pasaba era esto, que tampoco había leyes, o sea, nadie sabía de la ley del seguro, en aquel momento no estaba, y la ley de defensa al consumidor, ni nada, entonces nunca llegaban a nada los reclamos. Por esta inseguridad. Lo que pasa es que los reclamos, sí, el tema de eso, ¿sabés lo que es? La Super sancionó a muchos, al Banco Patagonia les obligó, bueno, hubo un montón de acciones. Lo que pasa es que muchas veces la gente lo paga, lo mira, que a todos nos pasa, sí, y no se da cuenta, ¿viste? Pero, entonces, profe, eso sigue pasando. Yo conozco... Por supuesto que sigue pasando. El Banco Patagonia, la superintendencia, todo, incluso la Super los había intimado a que dieran de baja los seguros, bueno, todo un lío, y el mismo personal de la Super le seguían descontando, porque ni siquiera se habían dado cuenta de eso. Digo, no voy a seguir con a la gente de la Super los que estaban en atención al asegurado, que habían instado los reclamos y los estaban siguiendo, porque ellos mismos lo denunciaron. Lo denunció los propios empleados de la Super y instaron la denuncia contra el Banco Patagonia. Y aún así no se lo daban de baja. Tenían la resolución que los intimaban, que les obligaban a que lo dieran de baja y seguían sin darlo de baja. Es tremendo. Y el Superbill también con los jubilados les hace firmar, es mortal. A mi suegro se lo hicieron, a mi suegra se lo habían hecho. Y mi suegro ahora sabe, le dice, no, porque mi hijo, o sea, mi esposo, mi hijo es productor de seguros, le dice. Entonces ahí como que se quedan y no le hacen firmar nada. Pero les medio que los amenaza para que no les hagan firmar, es terrible. Eso pasó en un coso. Por ejemplo, hay una compañía que, como decís, sí, lo sigue haciendo, llaman, es que no es que le venden, te llamo para darte el nuevo 0800, papá, y nunca escuchas ni el cierre, ni nada, y ya le vendieron un seguro de vida, un seguro de salud, y no sé qué seguro más para la tarjeta. Claro. Y vos te quedás como, ¿en qué momento le dijo el monto? No sé, porque fue rapidísimo, ni el cierre ni nada. Bueno, ahora tienen obligación de conservar las grabaciones, ¿eh? Sí, pero como usted dice... a propósito de la propuesta, en este caso, la propuesta no sería un formulario, la propuesta sería verbal. Claro, esa llamada. Sí. Es la llamada. Entonces, cuando la propuesta de contrato se circunscribe al ámbito verbal, se les obliga a conservar el respaldo o el soporte en el cual hicieron. Y en muchas compañías vieron las grabaciones y como no estaba el conforme bien claro, porque nosotros hablamos del deber de información, que se lo vamos a ver con claridad y transparencia.
Porque si a vos te tiran, ¿vieron cuando están en las propagandas que a veces el locutor te dice, bueno, pasa rapidísimo y habla, ¿viste? Claro, Los sujetos a disponibilidad, bueno, y esa letrita así, que no la lee nadie, que no la puede ni siquiera ver, eso no es la claridad en el deber de información. Nosotros ya lo vamos a ver esto volcado un montón de veces. Cuando veamos las pólizas y analicemos las pólizas, vamos a ver que el concepto subyacente de todo eso es esto que vamos a ver ahora, que estamos viendo ahora, este principio, que la ley lo tiene incorporado. Por eso todo el mundo habla de la ley de seguros. La ley de seguros es una avanzada al derecho al consumidor, porque ya lo tiene incorporado. Claro. Y no existía el derecho al consumidor, no existía el derecho al consumidor, no existía nada. Pero trae la nulidad de las cláusulas abusivas. Trae la nulidad de las cláusulas abusivas. Y a nadie se le ocurrió siquiera porque lo hicieron comercialistas, la ley. Lo escribieron, creo que Fontana Rosa, Alperín, bueno, un montón de gente que trabajaba en derecho comercial y que tenían incorporados los conceptos antes de la bendita ley de derecho al consumidor. Por eso yo no creo, el peligro va a ser cuando la quisieron reformar, quiénes eran los que asesoraban y qué cosas ponían. Porque de parte de la superintendencia, por ejemplo, los que tuvieron que hacer las observaciones, fue una gerenta jurídica que ni siquiera había trabajado nunca en seguros. Entonces, cuando le preguntamos qué observaciones hiciste, ya están todas listas las observaciones. Y la ley fue escrita por gente que trabajaba en seguros, que tenía la práctica incorporada. Entonces, cualquier modificación tenés que ser muy hábil y tener conocimientos de lo que es la operatoria, ¿no? No tanto desde el punto de vista del organismo, que a veces hay prácticas que no las puede ver el organismo, porque no las puede ver, solamente las ve cuando se denuncian, pero se necesita eso. Entonces, vamos a empezar ahora con lo que subyace eso. Está este deber de información. Este deber de información es muy importante. ¿Por qué es muy importante? En este momento y que va a determinar el Instituto de la Reticencia. Porque en la etapa precontractual, la reticencia, vamos a quedarnos con este concepto, la reticencia ocurre en la etapa precontractual. No importa cuando yo la detecte, yo la puedo detectar al momento del siniestro, la reticencia. Claro. Pero la visión va a ser en la etapa de la propuesta. Yo tengo que atacar la propuesta del seguro. Yo, si hay un seguro que tengo duda y lo voy a acusar de reticencia, ¿qué voy a hacer? Voy a ver los certificados de salud que me incorporó en la etapa de la propuesta, cuando la aseguradora todavía no había decidido si iba a celebrar el contrato. ¿Estamos ahí? Sí, sí. ¿Por qué nos centramos acá? ¿Por qué nos vamos a centrar en esta parte? Primero, porque la información hace al equilibrio contractual. Acá el que tiene la información tiene la sartén por el mango. ¿Por qué? Porque yo sé que si voy a asegurar una casa que está al lado de un lugar donde hacen cohetes o hay una estación de servicio, la probabilidad de que haya un incendio va a ser mayor si ese riesgo o esa situación no está al lado de una casa, ¿no? Claro. ¿Sí? Porque es más riesgoso. La información está relacionada con el riesgo que va a asumir con posterioridad la aseguradora. Entonces, como esa información va a condicionar a la aseguradora en el sentido que va a decir, bueno, si yo tuviera esa información en ese momento, yo ese seguro no lo hubiera contratado. Yo sí sabía que Gisela era una chocadora serial, no lo acepto. Yo no acepto ese riesgo. ¿No? Sí. Entonces, es muy importante esto y las consecuencias que va a traer
la figura de la reticencia, que cuando se la determina va a anular el contrato. La reticencia mata el contrato. ¿Sí? Sí. ¿Por qué lo va a matar? Porque afecta al consentimiento del contratante. Si yo hubiera conocido eso en el momento de esa oferta, mi decisión hubiera sido otra. Está claro. ¿Estamos ahí? Sí. Atenta a la génesis del contrato. Ustedes cuando vieron que nosotros hablamos de la capacidad para contratar, ¿no? Cuando estudiaron el derecho civil, la capacidad para contratar, el incapaz no puede contratar. No, Yo menor para tampoco. poder contratar tengo que ser libre, tengo que tener libertad. ¿Para qué? Para que mi consentimiento no esté viciado. Yo puedo emitir mi decisión en forma clara. Yo sé a lo que me atengo. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, yo no sé, porque la persona me ocultó información, pero yo decidí asegurarla cuando era una bomba de tiempo, mi consentimiento fue viciado. ¿No? Yo dije que sí, pero yo eso no lo sabía en ese momento. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo lo hubiera sabido en ese momento, no hubiera contratado, o hubiera contratado en otras condiciones. ¿Qué hubiera hecho? Le hubiera puesto una prima altísima, le hubiera puesto algunas exclusiones, yo más de 2 siniestros no te pago. Bueno, hubiera redactado el contrato de otra forma. Entonces, este deber de información que es tan importante, que hace a la buena fe, que hace a la exigencia de suministrar y cooperar al momento de la celebración del contrato, lo vamos a ver receptado ¿con qué? En la figura de la reticencia. ¿Qué pasa? ¿Cuándo juega la reticencia? La reticencia juega cuando ya el asegurador aceptó el contrato. Dijo que sí, dijo que sí, celebró, redactó todo, las partes se dieron la mano, bárbaro, empezó a pagar prima, todo fenómeno, pero en un momento yo advierto que las cosas no eran, que yo celebré ese contrato, y las cosas no eran como me las pintaron, ¿no? Entonces, ahí juega la reticencia. Claro. Me voy a posicionar en la etapa precontractual y voy a utilizar el primer instituto que me va a traer, o mecanismo que prevé la ley y es el único que va a matar el contrato. ¿Por qué va a matar el contrato? ¿Y por qué hablamos del contrato? Ustedes vieron que los contratos, cuando están viciados, ¿qué quiere decir? Hubo vicio en el consentimiento, yo no sabía, se anulan. La nulidad del contrato, que es lo que persigue la reticencia anula el contrato, lo mata. Volvemos a foja cero. ¿Por qué? Porque yo cuando tomé mi decisión no era libre para tomarla. ¿Por qué mi decisión estaba alterada? Es lo mismo que, por ejemplo, a mí me ocultaste información, yo no tenía la libertad de decidir si lo acepto o no. Porque si yo lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Es lo mismo que cuando a vos te ponen una pistola en la cabeza y te dicen, fírmame la venta de esta casa, ¿no? Sí, yo te la vendo a 10 pesos. Y te dicen, bueno, pero un loco vende a 10 pesos esa casa, sí. ¿Pero yo era libre para tomar esa decisión? No. ¿Por qué? Porque yo tenía una pistola en la cabeza. Cuando te dicen la vida o la bolsa, ¿vos sos libre para tomar esa decisión? No. No. Porque entre la vida y la bolsa y te están poniendo lo del Jacob, acá la pistola en la cabeza, vos no te quedaba otra opción. No. Entonces lo integrabas. Después lo vas a correr y dice, devolveme la bolsa. Yo te la di. Sí, no, pero me la dio. Sí, pero me la dio bajo ¿qué? Bajo una amenaza. A mí me la entregás con libertad. Te la doy porque yo quiero. ¿Por qué? Porque la autonomía de la voluntad al momento de celebrar el contrato estaba viciada. La génesis del contrato
estaba alterada, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Cuando nosotros leíamos recién la primera parte de la definición del contrato, de la reticencia, ¿qué va a ser? La reticencia, vamos a mover esto, es entonces, altera este principio de buena fe. Y este principio de buena fe que está alterado mediante esta sanción es la figura de la reticencia. La reticencia persigue, va a determinar que cuando la información, la declaración del riesgo de las partes o cualquier información que surja del contrato no es veraz, el contrato va a poder ser anulado, ¿no? Y a ver quién lee de nuevo el concepto. Lo va a definir la ley. En el artículo 5, la primera parte va a definir qué se entiende por reticencia. A ver quién lee el primer párrafo del artículo 5. Lo leo yo, profe. Dale. Dice, la reticencia consiste en toda la declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aún hechas de buena fe, que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones. Nos quedamos ahí. Vamos a empezar con el concepto de reticencia. Acá no dice información incompleta. ¿La reticencia qué es? Si nosotros nos atenemos al concepto de reticencia, ¿qué es ser reticente? Y de ocultar información. Ocultar. Claro. Ocultar. El legislador, al concepto de reticencia le dio un concepto amplio. ¿Por qué? Porque si yo hablo de ocultar información, yo tengo que apuntar a qué información fue la que no me dieron, si lo quiero acusar. Sí. ¿No? Tengo que acreditar. Entonces, si yo la defino como reticencia, es el ocultamiento de la información, la definición queda acotada. Yo no lo voy a poder utilizar en el instituto. Acá utiliza el término reticencia con carácter amplio. ¿Por qué? Para abrir el panorama. A ver, esperen que es justo el reloj este. Dice, en declaración falsa, es falsedad. Sí. La falsedad y la reticencia no es lo mismo. ¿No? No es lo mismo que no, una no cosa decir es todo y otra cosa es mentir. ser mentiroso, ¿no? ¿Sí o no? Claro, No, claro. yo puedo ocultar información, pero no mentir. Claro, pero acá... Si bien es lo mismo igual, a la fin de... Acá lo está asimilando omitiste, todo. claro. Lo está asimilando todo el término. La reticencia le está dando una definición que no es la literal. Cuando nosotros hablamos de que, ¿se acuerdan ahí en Flores que dice, nosotros vamos a interpretar la ley de acuerdo al sentido literal de las palabras? Claro. Sí. Acá no la puedo usar esa interpretación. Porque si yo analizo el término, la definición de reticencia, no es lo mismo. Acá es abarcativa, la hizo amplia el legislador. Dice, en declaración falsa, reticencia incompleta de circunstancias conocidas. De circunstancias conocidas. Vos lo sabías y no lo dijiste. Y le dice, por el asegurado, aún hechas de buena fe. Ah, yo no sabía que lo tenía que poner. Claro. Ya lo está sancionando. Claro. Vos tenés que decir todo lo que sabés, porque el deber de información tiene que ser claro, transparente. Vos tenés que cooperar con el asegurado. Tal vez, cuando a vos te dicen, es preferible que sobre y no que falte. Claro. Bueno, acá tiene que sobrar la información. O te dicen, déjalo así, mejor no aclares porque oscurece.
acá se aplica todo el término al contrario. Yo tengo que decir todo lo que sé porque yo lo tengo que ayudar al asegurador a los fines de ¿qué? De que el asegurador tenga un conocimiento amplio respecto a qué se va a enfrentar cuando celebra el contrato. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, entonces, primer requisito para la reticencia. Yo cuando detecto que la información está falsa, es incompleta, que el asegurado la conocía, porque yo lo tengo que acreditar, que la conocía, ¿eh? No es así, te acusan la reticencia. Las aseguradoras al momento del siniestro usan la reticencia para sacarse del lado el pago del siniestro, pero Claro. aplican mal en instituto. ¿Por qué aplican mal en instituto? Porque yo primero tengo que tener las circunstancias que me ocultó, ¿no? Sí. Yo sé qué es lo que me ocultó, pero eso, aunque me haya ocultado información, aunque me haya ocultado o haya sido mentiroso, no es suficiente. Yo al mentiroso no lo voy a condenar por celebrar el contrato. Yo voy a articular la reticencia y voy a matar el contrato cuando yo acredite que esa información que me retació, que no me dijo, que me ocultó, era fundamental a los fines de yo decidir. Cuando yo decidí contratar, si me lo hubiera dicho, esa información tiene que estar relacionada con mi decisión. Si esa información no está relacionada con mi toma de decisión, porque a mí Gisela no me dijo que tenía un auto rojo. Claro. Gisela no me dijo que chocaba, pero después no me aclaró que chocaba siempre con el auto rojo. Yo tendría que haber sabido que está relacionada con el riesgo que yo estaba asimilado. ¿Por qué? Porque tal vez en el auto amarillo Gisela no era riesgosa, Claro, ¿no? No. Sí. Claro. Entonces, la reticencia para poder acusarla tiene que estar relacionada con la decisión que yo voy a tomar, ¿no? No importa que yo la hice, no la hice. Entonces, después, ya la ley me pide otro requisito. Que a juicio de peritos acrediten que ese hecho, que ese elemento oculto, falso y todo eso, es indispensable a los fines de la decisión que yo tomé de contratar el seguro o las condiciones que yo fijé en el contrato. Si yo no acredito todo esto, esta relación, yo no la puedo alegar la reticencia. Claro, no puedes invocar reticencia. Está bien. No la puedo invocar. Pero la tengo que acreditar con peritos. No la puedo decir así nada. ¿Por qué? Porque el contrato de seguro es un contrato técnico, ¿no? Sí. Y es económico. Entonces, yo lo que tengo que hacer es la relación entre el hecho oculto y ese contrato y las condiciones contractuales. Si a mí me dice que el auto rojo paga una prima mayor, yo tengo que acreditar ese hecho del auto rojo con la prima y la equivalencia. Si yo no lo puedo acreditar, si no guarda relación con el riesgo, no hay reticencia. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, entonces, acá tenemos que la reticencia está definida con concepto amplio, ya lo vimos, declarada, omitida. ¿Y cómo va a jugar el instituto? Yo voy a tener que cumplir con dos cargas. Si yo no acredito el hecho con la relación, que lleva a la determinación de que ese riesgo no lo hubiera asumido, yo no puedo impugnar el contrato. ¿Sí? Claro. Bueno, a su vez, para poder impugnar el contrato,
El artículo, podemos decir que lleva todo un procedimiento a los fines de poder impugnar o tachar el contrato. Acá tenemos que tener mucho cuidado porque hay todo un vericueto. Precisamente, este artículo que recién empezamos, no lo podemos interpretar de la forma literal. ¿Por qué? Porque los términos son distintos. Primero ya vimos que la reticencia literalmente no se adecua al concepto de reticencia que tiene determinada la ley. ¿Por qué? Porque lo abre con un concepto amplio y la reticencia hace referencia no solamente al ocultamiento, sino a la falsedad. Son dos cosas, dos conceptos literalmente distintos, pero que están englobados en la definición. Acá tenemos el tema, otro problema. ¿Qué se entiende por impugnar el contrato? Y hacerlo nulo. No, porque impugnar el contrato no es la nulidad. Y aparte, si bien se persigue la acción de nulidad, sí. la impugnación, porque, por ejemplo, si yo recibo la póliza con una diferencia de la propuesta, también puedo impugnar puede impugnar las cláusulas que no son iguales o similares a las que yo quería en la propuesta. Ahí el término impugnación tiene otro concepto, ¿no? Bien. Si yo voy a impugnar un contrato, es que lo voy a cuestionar. Está bien. Acá hay todo un tema. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la consecuencia que tiene, el término va a ser distinto. ¿Por qué? Porque habla de impugnar. Impugnar lo podemos asimilar a manifestar la voluntad de iniciar la acción de nulidad. ¿Por qué? Porque la reticencia necesariamente es una acción, la tacha de reticencia necesariamente es una acción de nulidad contractual. Y la nulidad contractual es una acción judicial. O sea, es previo, impugnar y después se anula. Está bien. Claro. El término impugnación es como si lo pudiéramos utilizar a la notificación previa fehaciente. ¿Se acuerdan que yo voy a reclamar y yo primero al deudor lo tengo que constituir en mora? Sí. Yo si quiero hacer no nos aislamos de la ley de seguros, porque en la ley de seguros la mora es automática. Pero si yo quiero reclamar una deuda, yo primero tengo que mandarle una carta de oculamiento con que intimarle el pago. Le tiro la intimación de pago. En este caso, la impugnación hace el mismo efecto. Yo primero tengo que impugnar el contrato directamente diciéndole que yo voy a ese contrato decirle, dentro del término de los 3 meses, desde el cual yo advertí la reticencia, y ahora este es el primer plazo. Nosotros vamos a estudiar muchos plazos que son distintos en la ley. ¿Qué va a pasar? Yo dentro de los 3 meses, una vez que advertí que en la propuesta la información fue falseada, y que ese contrato yo no lo hubiera celebrado, dentro de los 3 meses tengo que impugnar el contrato. Tengo que hacerle saber al asegurado que voy a impugnar el contrato, que voy a iniciar la acción de nulidad. Y acá se me abren 2 opciones o 2 vías a seguir. Por un lado, dentro de los 3 meses, sí o sí tengo que manifestar la impugnación del contrato. O voy directamente